si te dijera que uno de los pensadores más agudos del idealismo, el mismísimo Arthur Schopenhauer, dejó una herencia sobre las mujeres tan brutalmente honesta que hasta hoy pocos se atreven a desvelar y menos aún a discutir públicamente? Aquí, en Pensamiento Absoluto, sabemos que la filosofía no es solo consuelo. A veces es un espejo que nos muestra verdades incómodas, incluso verdades que chocan frontalmente con nuestras sensibilidades modernas. ¿Qué fue lo que este gigante del pesimismo, que veía el mundo como mera representación y una voluntad ciega e insaciable, realmente pensó del sexo femenino? ¿Fue su visión un simple prejuicio obsoleto, un mero reflejo de su época, o acaso una pieza fundamental, aunque perturbadora, de su monumental sistema filosófico, de esa sabiduría filosófica que marcó a Nietzsche y a Freud? Prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en el corazón de esa sabiduría que desafía la comodidad, aquella que nos obliga a mirar nuestras propias representaciones de la realidad y a cuestionar lo que consideramos verdad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que, según Schopenhauer, nadie se atreve a decir en voz alta? Antes de sumergirnos en el abismo de sus controvertidas opiniones sobre el sexo femenino, es fundamental entender el universo mental de Arthur Schopenhauer. Él no fue un filósofo cualquiera, fue el heredero rebelde de Kant y el padrino intelectual de figuras como Nietzsche y Freud, quienes, a su manera, expandirían las grietas que Schopenhauer abrió en la fachada de la razón y el optimismo. Pero, ¿cómo llegó este pensador a una visión tan sombría de la existencia que incluso hoy nos estremece? Para Schopenhauer, la realidad no es lo que parece. Mientras Kant nos habló de un mundo dividido entre el fenómeno, lo que percibimos, y el noúmeno, la cosa en sí incognoscible, Schopenhauer fue más allá, atreviéndose a dar un nombre a esa escurridiza cosa en sí: la voluntad. No hablamos de una voluntad consciente, racional o divina. Hablamos de una fuerza cósmica, ciega, irracional, incesante y sin propósito, que lo impulsa todo. Es la energía que mueve las estrellas, la fuerza detrás del crecimiento de una planta y, lo más perturbador, el motor de cada uno de nuestros deseos y anhelos. El mundo que percibimos, este cosmos vibrante de colores, formas y sonidos, es para Schopenhauer meramente nuestra representación, una construcción de nuestra mente, un velo que oculta la verdadera y cruda esencia de la voluntad. ¿Pueden imaginar la magnitud de esta idea? Si todo lo que experimentamos es solo una representación, y detrás de ella reside una voluntad ciega e insaciable, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra felicidad, nuestro propósito, incluso nuestra propia existencia? Schopenhauer lo vio claro. La vida, bajo este prisma, es una tragedia. Desear es sufrir, y la satisfacción es apenas un alivio momentáneo, antes de que un nuevo deseo, una nueva manifestación de la voluntad, nos arrastre de nuevo a la insatisfacción. No hay escape. El pesimismo no es una postura, es la conclusión lógica de la existencia. Aquí es donde su idealismo se tiñe de un negro profundo, donde la metafísica se fusiona con la psicología del sufrimiento. Y es desde este fundamento, desde esta visión de una voluntad universal, que nos manipula sin cesar, que Schopenhauer derivará no solo su filosofía de la estética y la ascesis, sino también, y es aquí donde la controversia se enciende, sus ideas sobre el rol y la naturaleza de las mujeres en este teatro de la voluntad. ¿Serán ellas una representación peculiar de esta misma fuerza implacable? ¿O sus palabras sobre el sexo femenino trascenderán el mero idealismo para adentrarse en un terreno mucho más pantanoso? La siguiente revelación nos acercará a esas afirmaciones. Hemos establecido el marco, un mundo dominado por una voluntad ciega e insaciable, y nuestra realidad como una mera representación de esa fuerza. Ahora, ¿cómo encajan las mujeres en este sombrío panorama metafísico de Schopenhauer? Prepárense, porque lo que viene no es para los débiles de corazón. Si la filosofía de Schopenhauer te parece ya pesimista,
Espera a escuchar su análisis del sexo femenino. Schopenhauer, con su pluma afilada y su intelecto brutalmente honesto, o brutalmente prejuicioso según la perspectiva, no dudó en aplicar su lupa filosófica a la naturaleza de la mujer, llegando a conclusiones que incluso hoy levantan ampollas. Para él, la mujer era una manifestación particular de la voluntad, pero con una función muy específica, casi instrumental. Él argumentaba que la naturaleza, o más bien la voluntad, había dotado a las mujeres de una astucia y un encanto superficial para asegurar la propagación de la especie. En sus palabras, las mujeres son el sexo sin conciencia, carentes de un sentido de la justicia o la honestidad. Lo escucharon bien. Él no las veía como individuos racionales en el mismo sentido que los hombres, sino como seres intrínsecamente ligadas al instinto, a la perpetuación de la vida, a ese impulso ciego de la voluntad. Sus escritos están plagados de pasajes donde, con una frialdad casi clínica, les atribuye características como la superficialidad, la vanidad, la falta de capacidad para el pensamiento abstracto y la ausencia de una verdadera objetividad. ¿Es posible, se preguntaba Schopenhauer, que se considere bella a una criatura en la que no se encuentra nada racional? Para él, la belleza femenina era, de hecho, una trampa biológica, un cebo de la voluntad para asegurar su propia continuidad. Imaginen la audacia de tales declaraciones. No es solo una opinión, es una representación filosófica del género que busca justificar la supuesta inferioridad femenina dentro de su sistema metafísico. ¿Era esto un análisis desapasionado de la naturaleza humana, o el más puro y descarado de los misoginias? Schopenhauer llegó a afirmar que las mujeres son una especie de segundo sexo, eternamente infantiles, mediocres en el arte y la ciencia, y cuya existencia plena solo se realiza a través de la maternidad, sirviendo así directamente a la voluntad. Argumentaba que su intelecto era, por naturaleza, inferior al del hombre, y que cualquier intento de educarlas más allá de sus aptitudes naturales era inútil y perjudicial. Estas son las afirmaciones que, a lo largo de la historia, han generado tanto asco como fascinación. No se trata de simples juicios morales. Schopenhauer los enraizaba en su visión de la voluntad y la representación, intentando darles un barniz de inevitabilidad metafísica. Pero, ¿hasta qué punto su filosofía del idealismo realmente respalda estas ideas? ¿O acaso sus propias vivencias y el contexto de su época tiñeron su lente filosófica de un sesgo tan profundo que ni siquiera él pudo trascenderlo? Si este viaje filosófico a través de las mentes más audaces y, a veces, más perturbadoras te intriga, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal de Pensamiento Absoluto. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas sabidurías filosóficas que pocos se atreven a mostrar. En el siguiente segmento, profundizaremos en el porqué de estas ideas. ¿Fue Schopenhauer simplemente un producto de su tiempo? ¿O había algo más personal, algo más psicológico, en la raíz de su representación femenina? La respuesta podría sorprenderte. Después de escuchar las afirmaciones tan tajantes de Schopenhauer sobre las mujeres, una pregunta resuena con fuerza. ¿Cómo es posible que un intelecto tan brillante, un filósofo que desentrañó los mecanismos profundos de la voluntad y la representación, pudiera sostener ideas tan, para decirlo suavemente, misóginas? ¿Fue simplemente un producto de su tiempo? ¿O había algo más, algo profundamente personal y psicológico, que moldeara su visión? Para empezar, es crucial situar a Schopenhauer en su época. Estamos en el siglo XIX, un periodo donde las ideas patriarcales estaban firmemente arraigadas en la sociedad occidental. La ciencia, la medicina y la filosofía de la época a menudo se utilizaban para justificar la inferioridad femenina, presentando a la mujer como el sexo más emocional, menos racional y biológicamente destinado a la esfera doméstica. No era inusual encontrar pensadores, e incluso científicos, que argumentaran que la capacidad cerebral femenina era menor,
o que su temperamento las hacía inadecuadas para la vida pública o intelectual. En este sentido, Schopenhauer no fue una voz solitaria en su desprecio por las mujeres. Estaba, en cierta medida, resonando con prejuicios culturales ampliamente aceptados en su entorno. Sin embargo, lo que hace a Schopenhauer único es la vehemencia y la sofisticación filosófica con la que tejió estas ideas en el tapiz de su metafísica, dando a sus prejuicios un aire de verdad universal e inmutable. Pero la explicación no es solo histórica, también es profundamente personal. La vida de Schopenhauer estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Tuvo una relación notoriamente conflictiva con su madre, Johanna Schopenhauer, una escritora exitosa y socialmente activa, quien incluso llegó a superar en fama a su hijo en ciertos círculos. Arthur la despreciaba intelectual y moralmente, y esta relación tensa y cargada de resentimiento pudo haber sembrado la semilla de su aversión general hacia las mujeres. Muchos biógrafos y psicólogos han sugerido que su filosofía pesimista y misógina fue, en parte, una proyección de sus propias frustraciones y amarguras personales. Además, Schopenhauer vivió una vida bastante solitaria y a menudo amargada. Experimentó desilusiones amorosas y una falta de reconocimiento inicial por su obra, lo que pudo haber alimentado su ya arraigado pesimismo. Él veía el deseo como la raíz del sufrimiento, y las mujeres, al ser las principales instigadoras de la propagación de la especie a través de la atracción sexual, se convertían en agentes primarios de esa voluntad ciega y del perpetuo ciclo de dolor. Sus experiencias personales, cargadas de desconfianza y un profundo sentido de la futilidad, se filtraron en su sistema filosófico, coloreando su representación del mundo, y en particular del sexo femenino. Entonces, ¿cuál fue la causa principal? ¿Fue la influencia de una época patriarcal, sus propias heridas psicológicas, o una combinación explosiva de ambas que encontró su justificación en los intrincados giros de su idealismo pesimista? La pregunta crucial es, ¿estas ideas sobre las mujeres eran una extensión lógica, aunque dolorosa y errónea, de su sistema filosófico sobre la voluntad y la representación, o eran meramente prejuicios personales revestidos de una falsa legitimidad filosófica? La respuesta, como veremos, es compleja y fundamental para desentrañar la verdadera sabiduría filosófica detrás de sus palabras. ¿Te atreves a seguir cuestionando cómo las ideas más profundas se entrelazan con las experiencias más mundanas? Hemos explorado el oscuro pasillo de las afirmaciones de Schopenhauer sobre las mujeres, y hemos vislumbrado las posibles sombras de su biografía y su época. Pero la pregunta que persiste y nos carcome es vital para cualquier estudio serio de su sabiduría filosófica. ¿Fueron sus ideas sobre el sexo femenino una extensión lógica, casi inevitable, de su monumental sistema metafísico del idealismo, o se trataba más bien de un velo de ilusión personal que distorsionó su propia representación de la realidad al aplicarla a la mitad de la humanidad? Recordemos, para Schopenhauer, el mundo que percibimos es solo una representación, una construcción mental, mientras que la verdadera esencia de la realidad es la voluntad, una fuerza ciega, irracional e insaciable. Dentro de este marco, él podría haber argumentado que la mujer, más que el hombre, está intrínsecamente ligada y subordinada a esa voluntad. ¿Cómo? A través de su función biológica primordial, la reproducción. Si la voluntad es el impulso ciego por existir y perpetuarse, ¿no podría la mujer ser vista como el instrumento más directo y puro de esa voluntad? Su belleza, su atractivo, su instinto maternal, todo ello podría ser interpretado como mecanismos que la voluntad utiliza para asegurar su propia continuidad, para seguir proyectándose en el tiempo a través de nuevas vidas. Desde esta perspectiva, la mujer no es un ser individual con autonomía intelectual y racional en el sentido masculino, sino una pieza fundamental, casi un autómata al servicio del gran drama cósmico de la voluntad. Si lo vemos así, sus afirmaciones sobre la inferioridad intelectual
o la superficialidad de las mujeres no serían meros prejuicios, serían una conclusión derivada de su entendimiento de la metafísica. Una mujer dedicada al pensamiento abstracto o a la creación artística, según él, estaría yendo en contra de su propósito natural dictado por la voluntad, que es el de perpetuar la especie. Incluso su pesimismo general se vería reforzado. La atracción entre sexos no es amor, sino el engaño de la voluntad para que continuemos este ciclo interminable de sufrimiento. ¿Es esto lo que Schopenhauer consideraba una verdad filosófica inherente a su sistema? Sin embargo, aquí es donde debemos ser implacables con el propio idealismo. Si el mundo es representación, no es posible que la representación de Schopenhauer sobre las mujeres estuviera profundamente viciada por sus propias experiencias personales, su contexto patriarcal y quizás incluso por su propia voluntad individual. ¿Cómo podemos confiar en la objetividad de un filósofo que, al hablar de la cosa en sí, la voluntad, parece tan ciego a sus propios sesgos al aplicar su teoría a la mitad de la población mundial? Es posible que la sabiduría filosófica del idealismo, al aspirar a una comprensión más profunda de la realidad, deba primero despojarse de los velos de ilusión creados por los prejuicios del propio pensador. Este es el desafío que Schopenhauer nos presenta. ¿Podemos separar al genio filosófico de sus fallas humanas? ¿O sus fallas son tan intrínsecamente tejidas en su filosofía que, al criticarlas, desmantelamos parte de su edificio conceptual? El velo de ilusión del que hablamos, ¿era externo a su filosofía o fue una característica inherente a su propia representación del mundo, una que no pudo trascender a pesar de su profunda introspección? La respuesta a esto es crucial para entender la validez, o la falta de ella, de sus más controvertidas ideas. ¿Estás listo para seguir explorando estas complejidades en pensamiento absoluto? Hemos desentrañado las entrañas del pensamiento de Schopenhauer, sus fundamentos idealistas y sus impactantes conclusiones sobre el sexo femenino. Pero ¿cómo resonaron estas ideas en los pasillos de la academia y en la sociedad a lo largo del tiempo? ¿Fue Schopenhauer aclamado como un visionario o condenado como un misógino por sus contemporáneos y las generaciones futuras? Inicialmente, la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, fue recibida con un silencio casi sepulcral. Publicada en 1818, pasó desapercibida para la mayoría. Fue décadas después, hacia mediados del siglo XIX, cuando su filosofía pesimista comenzó a ganar tracción, especialmente en una Europa que empezaba a cuestionar los fundamentos optimistas de la Ilustración y el Romanticismo. Curiosamente, en un contexto donde el patriarcado era la norma, sus ideas sobre las mujeres no generaron de inmediato el escándalo masivo que podríamos esperar hoy. Muchos de sus contemporáneos, implícita o explícitamente, compartían visiones similares sobre la inferioridad femenina, aunque quizás no con el rigor metafísico que Schopenhauer les imprimió. Su misoginia, para algunos, era simplemente una manifestación más de su agudeza al describir la verdad sin adornos. Sin embargo, a medida que el pensamiento social evolucionaba, y con la emergencia de los movimientos feministas en los siglos XIX y XX, las ideas de Schopenhauer sobre las mujeres pasaron de ser meras excentricidades de un genio a ser objeto de feroz crítica. Filósofas y teóricas feministas lo han desmantelado sistemáticamente, señalando la naturaleza androcéntrica de su pensamiento y cómo sus prejuicios personales y culturales distorsionaron su análisis de la realidad. Como un filósofo que se precia de mirar la cosa en sí, pudo ser tan ciego a la experiencia y el potencial de la mitad de la humanidad. Esta es la pregunta que resuena hoy. Pero la influencia de Schopenhauer, incluso con estas manchas, es innegable. Pensadores como Friedrich Nietzsche, aunque distanciándose de su pesimismo y de su ascetismo, bebieron profundamente de su concepción de la voluntad. Nietzsche, con su propia compleja y a menudo ambivalente visión de la mujer, no pudo escapar del todo a la sombra de su mentor, Sigmund Freud,
el padre del psicoanálisis, también se inspiró en la voluntad schopenhaueriana como una fuerza irracional subyacente a la psique humana, lo que luego se transformaría en su concepto del inconsciente. Si bien estos gigantes intelectuales expandieron y transformaron sus ideas, la semilla de la voluntad siempre permaneció, invitándonos a preguntarnos: ¿es posible separar la genialidad de un pensador de sus prejuicios más arraigados? ¿Podemos apreciar la profundidad de su metafísica sin condonar sus afirmaciones más ofensivas? Este es un punto crucial en nuestro recorrido por pensamiento absoluto. Si has llegado hasta aquí, enfrentando estas ideas que sin duda provocan más de una reacción, déjame decirte: felicidades. Se necesita valentía intelectual para examinar los rincones más oscuros del pensamiento filosófico. Tu perseverancia es lo que nos impulsa. Para reconocer esta valentía, te invito a dejar una palabra motivadora en los comentarios, algo que impulse el pensamiento crítico o que celebre la capacidad de cuestionar. Así, juntos, seguimos construyendo una comunidad donde la sabiduría filosófica se busca incluso en la controversia. Y prepárate, porque lo que viene es la verdadera clave para entender si la sabiduría puede residir en algo tan incómodo. Hemos recorrido un camino sinuoso, desenterrando las ideas más crudas de Schopenhauer sobre las mujeres y situándolas en el complejo entramado de su idealismo pesimista y su vida personal. Hemos visto cómo sus contemporáneos reaccionaron y cómo las generaciones futuras lo criticaron. Ahora llegamos a la encrucijada fundamental para cualquier buscador de sabiduría filosófica en el siglo XXI, especialmente para los que sintonizan pensamiento absoluto. ¿Qué hacemos con las ideas problemáticas de los grandes filósofos? ¿Descartamos todo su legado porque una parte de él nos resulta ofensiva o anticuada? ¿O existe una forma de extraer valiosas lecciones, incluso de la controversia más hiriente? Este es el verdadero desafío al idealismo que propone Schopenhauer. Si, como él argumentó, el mundo es nuestra representación y hay una voluntad ciega operando por debajo, entonces nuestro primer deber es cuestionar nuestras propias representaciones. Y esto incluye las representaciones de los demás, por muy brillantes que sean. Schopenhauer mismo, al hablar de la cosa en sí y de la superación de las ilusiones, nos ofreció las herramientas para desmantelar sus propios prejuicios. No es una ironía filosófica que las mismas categorías que él usó para construir su sistema puedan ser aplicadas para deconstruir sus visiones misóginas. La sabiduría filosófica no es un conjunto de verdades inmaculadas presentadas en un pedestal. A menudo es un proceso de depuración, de confrontación y de superación. Cuando nos enfrentamos a las ideas de Schopenhauer sobre las mujeres, no estamos meramente juzgando un pensamiento arcaico. Estamos, de hecho, ejerciendo el pensamiento crítico que la filosofía misma nos enseña. Estamos analizando cómo los sesgos personales, los contextos históricos y las limitaciones de la percepción pueden infiltrarse incluso en las construcciones intelectuales más sofisticadas. El idealismo, en su esencia, nos invita a mirar más allá de la superficie, a comprender las estructuras subyacentes que dan forma a nuestra experiencia. Y en el caso de Schopenhauer, nos obliga a preguntarnos hasta qué punto su representación de las mujeres fue una distorsión generada por su propia voluntad particular, por sus miedos y frustraciones, en lugar de una verdad universal desvelada por la voluntad cósmica. Si el objetivo del idealismo es ir más allá de las meras apariencias para alcanzar una verdad más profunda, entonces una verdad que excluye o denigra a la mitad de la humanidad debe ser sometida al más riguroso escrutinio. ¿Puede la sabiduría residir en la controversia? Sí, pero no en el sentido de que la controversia sea intrínsecamente sabia. Más bien, la sabiduría emerge de la capacidad de abordar y analizar críticamente la controversia, de la habilidad para desentrañar qué partes de un pensamiento siguen siendo valiosas, qué partes son producto de su tiempo y cuáles son simplemente errores o prejuicios que deben ser rechazados. Nos obliga a hacer distinciones finas,
El genio metafísico que descubrió la voluntad no es necesariamente infalible en su aplicación de esa idea a la realidad social. Este ejercicio es vital en el pensamiento absoluto. No se trata de cancelar el pasado, sino de entenderlo en su complejidad, de aprender de sus errores tanto como de sus aciertos. Estamos dispuestos a aceptar que incluso los gigantes intelectuales eran falibles y que nuestra búsqueda de la verdad debe ser implacable, incluso cuando se dirige hacia las figuras que admiramos. ¿O preferimos ignorar las verdades incómodas para preservar una imagen idealizada del sabio? La respuesta a esta pregunta definirá la profundidad de nuestra propia sabiduría filosófica. Hemos navegado por las profundidades del idealismo schopenhaueriano y confrontado sus afirmaciones más incómodas. Hemos puesto a prueba la idea de si la sabiduría filosófica puede cohabitar con la controversia. Pero, ¿cuál es la lección práctica, la aplicación tangible que extraemos de este arduo análisis para nuestro pensamiento crítico en el presente? ¿Cómo nos ayuda Schopenhauer, paradójicamente, a comprender mejor el mundo que habitamos hoy? Una de las lecciones más potentes que podemos extraer de este ejercicio es la aguda conciencia de cómo las representaciones del mundo, de las que tanto hablaba Schopenhauer, son construidas social y culturalmente, y cómo estas construcciones pueden ser utilizadas para justificar desigualdades y prejuicios. Cuando Schopenhauer describió a las mujeres con tales características esencialistas, inferiores, vanidosas, emocionales, no solo estaba expresando sus prejuicios personales, estaba articulando y reforzando una narrativa de género que dominaba su época. Al desentrañar cómo él tejió estas ideas en su sistema metafísico, aunque de forma errónea como hemos visto, nos volvemos más astutos para identificar mecanismos similares en el presente. ¿Cuántas de nuestras verdades actuales sobre grupos específicos de personas son, en realidad, representaciones heredadas, socialmente construidas y revestidas de una falsa objetividad? Estamos, sin darnos cuenta, reproduciendo velos de ilusión en nuestras propias sociedades. Este análisis de Schopenhauer nos obliga a un ejercicio fundamental: distinguir entre el genio filosófico de un pensador y sus prejuicios personales o culturales. Schopenhauer fue, sin duda, un pensador colosal, cuya concepción de la voluntad y la representación revolucionó el pensamiento y sentó las bases para el estudio del inconsciente. Su agudeza para desvelar el sufrimiento y la irracionalidad inherente a la existencia humana es innegable. Sin embargo, su brillantez en un área no lo exime de críticas en otra. Aprender a separar el grano de la paja, a valorar la contribución de un pensador sin por ello avalar sus falencias, es una habilidad crítica indispensable. Si no podemos hacerlo con figuras del pasado, ¿cómo lo haremos con las voces influyentes de nuestro propio tiempo? Además, la figura de Schopenhauer nos enseña la peligrosidad de absolutizar cualquier verdad, especialmente aquellas que se presentan como inherentes a la naturaleza. Él creyó haber desvelado una verdad universal sobre las mujeres, una que era natural e inmutable. Sin embargo, la historia y la filosofía nos demuestran que lo que se presenta como natural o dado a menudo es el resultado de complejos procesos históricos, sociales y políticos. El pensamiento crítico exige una constante deconstrucción de estas verdades absolutas y una reevaluación de los fundamentos sobre los que se construyen. Finalmente, este recorrido por las ideas de Schopenhauer nos reafirma en la importancia de la humildad intelectual. Incluso los más grandes pensadores pueden caer en la trampa de sus propios sesgos. Esto nos recuerda que la búsqueda de la sabiduría filosófica es un camino sin fin, un constante proceso de autocuestionamiento y de revisión. No existe un punto final donde se alcanza la verdad absoluta y se detiene la reflexión. ¿Estamos dispuestos a aplicar esta misma lupa crítica a nuestras propias creencias, a nuestras propias representaciones del mundo, tan profundamente como lo hemos hecho con Schopenhauer? ¿O acaso el mensaje incómodo que nadie se atreve a decir es, en realidad,
el que reside en nuestras propias mentes, esperando ser desvelado. La respuesta a esto es el verdadero siguiente paso en el camino de pensamiento absoluto. Hemos viajado a través de las intrincadas ideas de Schopenhauer, hemos desentrañado sus fundamentos filosóficos y hemos confrontado sus controvertidas visiones sobre la mujer. Hemos aplicado la lupa del pensamiento crítico para separar la genialidad de los prejuicios. Ahora, en Pensamiento Absoluto, es el momento de traer todas estas reflexiones a nuestro presente y a la misión central de este canal, ir más allá de lo aparente, cuestionar nuestras representaciones y buscar una comprensión más profunda de la realidad, especialmente cuando hablamos de la compleja y siempre en evolución realidad de género. Schopenhauer, con su insistencia en que el mundo es primariamente nuestra representación, nos dio una poderosa herramienta, quizás sin darse cuenta de todas sus implicaciones. Si la realidad que percibimos está mediada por nuestra mente, por nuestras categorías, por nuestras expectativas y por las construcciones sociales en las que estamos inmersos, entonces la realidad de género no es una excepción. Las ideas de Schopenhauer sobre las mujeres, por ofensivas que sean, son un ejemplo cristalino de cómo una representación particular, influenciada por su época, su biografía y sus prejuicios, puede ser elevada a la categoría de verdad metafísica. Pero, ¿qué ocurre si esa representación está distorsionada? ¿Qué ocurre si la lente a través de la cual miramos está empañada por milenios de sesgos, por narrativas culturales arraigadas que definen lo masculino y lo femenino de formas limitantes y a menudo jerárquicas? El verdadero pensamiento absoluto nos reta a romper con esas representaciones impuestas. Nos invita a reconocer que muchas de las verdades que asumimos sobre el género, sobre las capacidades, los roles, las emociones y los comportamientos esperados de hombres y mujeres, no son verdades universales emanadas de una voluntad cósmica ciega, sino construcciones culturales, sociales e históricas. Son los velos de ilusión que hemos aprendido a aceptar como realidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado asumiendo roles, características o limitaciones basándonos en estas representaciones de género, sin cuestionar su origen o su validez? La discusión sobre Schopenhauer no es solo una excursión al pasado, es un espejo que nos muestra la persistencia de las ideas esencialistas y las trampas de la verdad absoluta. Si incluso un filósofo de su estatura pudo caer en la trampa de sus propios sesgos al construir su representación de género, ¿cuánto más debemos estar alerta a las representaciones que nos rodean hoy? Nuestro idealismo no busca imponer una nueva verdad absoluta sobre el género, sino liberar la mente para que pueda ver la pluralidad de experiencias y el vasto potencial que existe más allá de las categorías preestablecidas. Este canal se dedica a desmantelar esas representaciones limitantes y a fomentar una comprensión más auténtica y compleja de la realidad. Se trata de reconocer que la sabiduría filosófica, en el contexto de género, implica una constante revisión, una voluntad de desaprender y una apertura a la diversidad de experiencias humanas. Se trata de comprender cómo nuestras percepciones moldean la sociedad y cómo, al cambiar nuestras percepciones, podemos contribuir a construir una realidad más justa e inclusiva. ¿Estamos realmente dispuestos a mirar más allá de lo que se nos ha enseñado, a despojarnos de las capas de representación que hemos internalizado sobre el género y a buscar una verdad que sea verdaderamente más absoluta, más integral y menos sesgada? Este es el desafío que Pensamiento Absoluto te propone. Hemos llegado al final de este viaje incómodo, pero revelador. Hemos desenterrado las ideas más polémicas de Arthur Schopenhauer sobre las mujeres. Hemos explorado los cimientos de su idealismo pesimista y hemos diseccionado las posibles razones detrás de sus afirmaciones. Hemos visto cómo su genio filosófico convivió con prejuicios que hoy nos resultan inaceptables y cómo su propia teoría de la representación y la voluntad
puede ser utilizada para entender y, paradójicamente, desmantelar sus propios sesgos. Pero la pregunta final, la más importante de todas, no es sobre Schopenhauer, es sobre ti. ¿Qué significa todo esto para ti? Este análisis no es meramente un ejercicio académico sobre un filósofo del pasado. Es una invitación directa a la introspección, a aplicar la misma lupa crítica que hemos usado con Schopenhauer a tu propio universo de representaciones. Si el mundo que percibimos es, en gran medida, una construcción de nuestra mente, ¿cuántas de tus propias verdades sobre el género, sobre la sociedad, sobre el éxito, sobre la felicidad, son en realidad velos de ilusión heredados, cómodas narrativas que nunca te has atrevido a cuestionar? Estás perpetuando, sin darte cuenta, mensajes incómodos que nadie se atreve a decir, simplemente porque siempre han estado ahí, en el tejido de tu propia representación del mundo. La verdadera sabiduría filosófica, la que buscamos en Pensamiento Absoluto, no es aquella que te da todas las respuestas, sino la que te empuja a hacer las preguntas más difíciles. Es la que te incomoda, la que te desafía a mirar más allá de lo obvio, a desconfiar de las certezas fáciles y a abrazar la complejidad. Nos enseña que incluso los gigantes intelectuales tienen puntos ciegos y que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo de autocorrección y expansión de la conciencia. Schopenhauer nos dejó un legado complejo, una profunda metafísica sobre la voluntad, un análisis perspicaz del sufrimiento humano y, sí, también una serie de afirmaciones misóginas que nos fuerzan a confrontar la relación entre el genio y la falibilidad. Pero es precisamente en esa confrontación donde reside el mayor aprendizaje. Nos muestra que la filosofía no es estática, es una conversación dinámica a través de los siglos, donde cada generación tiene la responsabilidad de reinterpretar, criticar y construir sobre los hombros de los gigantes que la precedieron. Así que, después de este profundo buceo, te dejo con una última reflexión. ¿Estás dispuesto a aceptar la incomodidad? ¿Estás preparado para seguir cuestionando tus propias representaciones del mundo, incluso cuando te lleven a conclusiones que te desafíen o te muestren tus propios sesgos? Porque es precisamente en esa valentía, en esa disposición a mirar la verdad sin filtros, incluso si esa verdad es incómoda, donde reside el verdadero pensamiento absoluto. Si este video te ha provocado, te ha hecho reflexionar o te ha movido a cuestionar, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Deja tu comentario abajo, comparte tus propias representaciones sobre este tema. Dale me gusta si te atreviste a enfrentar estas ideas y suscríbete a Pensamiento Absoluto para seguir explorando las profundidades del conocimiento que otros no se atreven a tocar. El viaje de la sabiduría filosófica apenas comienza.